VIH. Virus de inmunodeficiencia humana. El virus de inmunodeficiencia humana, o VIH, es el agente que causa la enfermedad conocida como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o SIDA. En otras palabras, el VIH es la causa y el SIDA es la enfermedad. El sistema inmune es el conjunto de células, tejidos y órganos que defienden el cuerpo de virus y parásitos. Se encarga de producir sustancias llamadas anticuerpos que combaten las infecciones. Generalmente, el sistema inmune mata a los virus y detiene la enfermedad. Sin embargo, el VIH ataca al sistema inmune y no es posible eliminarlo. Transmisión. El VIH se transmite de diversas maneras: por contacto sexual sin importar el género, por sangre o fluidos corporales, de madre a hijo durante el embarazo, parto o lactancia. El VIH no se transmite por el contacto. No puede infectarse al dar la mano, ni al abrazar, ni al usar el baño o beber del mismo vaso que una persona con VIH. Diagnóstico. El diagnóstico de VIH se realiza principalmente a partir de dos pruebas llamadas ELISA y Western Blot, las cuales buscan en la sangre anticuerpos que combatan a ese virus. Un resultado positivo necesita ser confirmado con un segundo estudio para poder hacer el diagnóstico de VIH. Síntomas. Cuando una persona se ha infectado por VIH, puede presentar distintos síntomas. En la etapa inicial, generalmente ocurren de semanas a meses después de adquirir el virus. Los síntomas pueden ser fiebre, dolor de garganta, muscular y de articulaciones, inflamación de ganglios linfáticos, es decir, pequeñas bolitas debajo de la piel, en el cuello o en la axila, y salpullido en la cara, cuello y pecho. Estos síntomas pueden confundirse con los de otras enfermedades y generalmente pasan desapercibidos. Más tarde, la enfermedad se manifiesta con dolor abdominal, náuseas, vómito y diarrea, pérdida de peso e infecciones en pulmones, cerebro, ojos y boca. El SIDA es la etapa final de la infección por VIH, en la cual el sistema inmune está tan debilitado que ya no se puede defender contra infecciones. Las llamadas infecciones oportunistas, que normalmente no afectarían a individuos con un sistema inmune sano, y los cánceres, se vuelven más frecuentes y agresivas. Finalmente, puede sobrevenir la muerte. Tratamiento. Actualmente no existe cura para el VIH. El tratamiento disponible para controlar los daños causados por el SIDA son medicamentos llamados antirretrovirales y otros fármacos que actúan a diferentes niveles. Las personas infectadas por VIH también pueden necesitar tratamiento preventivo para evitar las infecciones oportunistas. Prevención. Hay diferentes acciones que puedes hacer para prevenir la infección del VIH, como usar un condón de látex cada vez que tengas sexo, utilizar solamente jeringas nuevas, usar solo tu propio rastrillo o navaja de afeitar, practicar junto con tu pareja sexual exámenes para detectar VIH. En caso de que te hayas expuesto al virus, ya sea por contacto sexual o por sangre o fluidos corporales, debes acudir de inmediato al médico y con toda confianza platicar el evento de riesgo. Si te realizas un examen para detección de VIH, recuerda que debes repetir la prueba entre 6 semanas y 6 meses después. La causa del SIDA es el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. El virus está rodeado por una envoltura que contiene la glicoproteína de superficie GP120. Dentro del virus hay dos copias idénticas de ARN que constituye el genoma vírico y la enzima transcriptasa inversa. Para establecer la infección, primero el VIH tiene que acoplarse a su célula receptora. El acoplamiento ocurre por la relación entre la glicoproteína GP120 sobre la superficie del virus y el receptor CD4 en la superficie de la célula receptora. Además del receptor CD4, en la célula receptora debe haber otro. Este correceptor difiere según los tipos de células receptoras. En los macrófagos, el correceptor se llama CCR5. Tras el acoplamiento, la envoltura vírica y la membrana de la célula receptora se fusionan, de modo que el virus penetra en la célula.
Cuando el ARN se libera en el citoplasma de la célula receptora, la transcriptasa inversa crea una copia del ADN de cadena doble a partir del genoma del ARN vírico. El ADN resultante se desplaza al núcleo y se inserta en el ADN cromosómico de la célula receptora. Tras la inserción, el ARN vírico se puede sintetizar a partir del ADN, generando ARN mensajero y ARN del genoma vírico. El ARN mensajero vírico se traduce, generando proteínas víricas. Las proteínas funcionales se forman por la acción de la enzima proteasa al digerir un polipéptido largo. Los inhibidores de la proteasa que se usan en el tratamiento del SIDA interfieren en este paso. Las proteínas GP120 se introducen en la membrana de la célula receptora y las proteínas estructurales rodean el ARN vírico para formar el núcleo. Por último, el virión se libera de la célula receptora mediante un proceso en brotes. Durante el curso de la infección se producen mutaciones que permiten que la glicoproteína GP120 se una a un correceptor distinto en las superficies de los linfocitos T. Este correceptor se llama CXCR4. Ahora, el VIH infecta las células T y destruye aún más el sistema inmunológico. Bien, este es el caso de un hombre de 29 años, con una historia de 2 meses, con pérdida de peso, fiebre intermitente, diarrea persistente, dolor abdominal y ataque al estado general. Si pueden ir palomeando los datos clínicos con los que se van a ir presentando estos pacientes, podrán concluir al final que muchas de estas cosas se repiten. Pérdida de peso, fiebre, diarrea, dolor abdominal, ataque al estado general y una evolución de por lo menos 2 meses. Como antecedentes, estudió la preparatoria, es un empleado de autoservicio y bueno, pues tiene o ha tenido múltiples parejas sexuales sin protección. Y que conste que aquí no estoy especificando si son parejas homosexuales o heterosexuales. Para el fin de este caso, ya vimos las estadísticas, me da igual, ¿no? Me da igual. Y simplemente me basta a mí que tenga vida sexual activa, punto, ¿de acuerdo? Entonces dejémonos de cosas morales y de otros estigmas que no nos aportan nada y simplemente han complicado la situación de nuestros pacientes. A la exploración física, en efecto, fiebre, taquicárdico, TEA normal, el tórax sin relevantes, pero el hígado y el vaso palpables. Entonces tenemos fiebre persistente y hepatoesplenomegalia. Dentro de los múltiples estudios que se le hicieron, llamó la atención que tenía estas imágenes en el vaso, un vaso en efecto crecido, y estas imágenes de colecciones líquidas dentro del vaso. Oh, sorpresa, ¿no? El paciente no se sabía con VIH, pero no solamente tenía VIH, sino que tenía, o ya no tenía CD4, ¿no? CD4 en 6. Por supuesto, carga viral por los cielos, ¿no? A partir de que empezó a complicarse con esto, bueno, pues se sospechó en VIH y pues sí tenía VIH, ¿no? Ahora, ¿cuál es la etiología de los abscesos esplénicos? De entrada, yo tendría que pensar en dos cosas en cuanto a frecuencia en nuestra población. Una, ya lo dije, tendría yo que pensar en tuberculosis en prácticamente todos los casos que pudieran presentarse en mis pacientes. Y la otra, los pacientes con VIH no están exentos de que le pase lo que a la población sin el VIH. Entonces, hablando de abscesos esplénicos, la principal causa de abscesos esplénicos son bacterias, entre ellas enterobacterias o enteropatógenos como salmonella y shigella. Entonces, en ese momento se inició ceftriaxona, metronidazol y se inició tratamiento antirretroviral. ¿Qué nos faltó ahí? ¿O qué le harían ustedes?
Recuerden que si bien es cierto que el paciente puede tener lo que sea, pues hay que ser exigentes. O sea, tengo que llegar al diagnóstico de su causa, para no estar dando palos de ciego, que después complican más las cosas. Recuerden que algunos antibióticos, quinolonas por ejemplo, pues, sí le pegan a salmonela, bueno, si es sensible a bacterias y demás, pero también le pueden pegar a Mycobacterium tuberculosis. Y entonces una aparente mejoría puede ser completamente falsa. ¿Qué me faltó ahí? ¿O qué falta ahí? Para llegar al diagnóstico, ¿qué harían? ¿De dónde? Ok, ¿cómo llego ahí? ¿Cómo llego? Por biopsia. Ok, ¿lo abro o a través de la piel? Ok, hay que tratar de ser lo menos invasivos, pero el vaso es uno de los tejidos que más fácilmente se rompen, hasta con un golpe, ¿no? Entonces no es tan fácil, sobre todo si tienen un hígado inflamado y lleno de pus y demás, es casi un hecho de que al picarlo vayan a regar toda esa pus y compliquen al paciente. En lo que terminan la mayor parte de estos pacientes, si logran convencer al cirujano, es en esplenectomía. O sea, quitar el vaso, quitar todo lo que tenga de pus de ahí. ¿Y qué hago con esas muestras? Con esa biopsia excisional. Ok, tengo dos herramientas en mi laboratorio, debo de tenerlas, ¿no? De manera preliminar y de manera rápida, tinciones, ¿no? De manera más lenta, pues cultivos. Si tengo un laboratorio de lujo, pues tengo hasta pruebas moleculares, hacerle PCR, ¿no? Entonces, le pido tinción de Gram, le pido tinción de Zilnissen, ¿sí? Si el agente del laboratorio, acérquense a ellos, la gente del laboratorio está bastante entrenada, ¿no? Simplemente hay que decirle qué es lo que necesitamos, ¿no? Cuál es nuestra sospecha. Se le puede pedir PCR en ese tejido para tuberculosis, por ejemplo, es una prueba rápida, y finalmente los cultivos para bacterias, para hongos y para tuberculosis, ¿no? Y a ver qué encuentro. Mientras, ¿qué me puede matar al paciente? Pues de manera comparativa, la sepsis por bacterias es una de las de mayor riesgo y bueno, tengo que cubrir a mi paciente contra esto, ¿no? En lo que averiguamos qué pasó, ¿no? En este caso no pudimos convencer al cirujano de que nos ayudara con su sapiencia, ¿no? Cosa nada rara, ¿no? Bien, sin embargo, gracias a que, bueno, pues parece que le atinamos, pues 3 semanas después ya iba mucho mejor, pero en la semana 4 volvió a tener fiebre y ataque al estado general. Se hizo un ataque de control, aunque ustedes no lo crean, no es tan fácil conseguir un ataque en algunos hospitales, ¿no? Ojo, no todos tenemos a Médica Sur y al Ángeles a la mano, ¿no? Bueno, y menos la mayor parte de estos pacientes que no tienen ni siquiera trabajo. Entonces, esa es la realidad. Pero bueno, se consiguió hacer un ataque de control y los abscesos esplénicos estaban en resolución, ¿no? O sea, lo estábamos curando de lo del vaso, pero ¿por qué se complicó? ¿Por qué reapareció la fiebre? Bueno, pues en este ataque apareció un absceso del psoas izquierdo. Entonces, otra cosa en el paciente, ¿no? Ahora, ¿qué tiene? Supongo que no es la misma causa que lo que tenía en el vaso, porque había mejorado y tanto por imagen había mejorado. Sin embargo, el paciente parece que tiene algo más. Y bueno, para no ser muy largo el cuento esta es una zona que sí es más fácil de picar, incluso por vía percutánea, por TAC o por algún estudio de imagen es relativamente sencillo de alcanzar, con un riesgo bajo de complicaciones. Bueno, pues entonces se hizo un aspirado percutáneo y de esta muestra de pus, ¿sí? se hizo las tinciones y los cultivos y resulta que había una tinción ZN positiva, o sea, bacilos ácido alcohol resistentes, ¿no? Entonces, además de algo bacteriano en el hígado, que no supimos exactamente, pues el paciente tenía tuberculosis del psoas, ¿no? Ahora, tuberculosis en el psoas es algo extremadamente raro, sí, pero pues ahí está, tiene 4 CD4 o 6 CD4, o sea, no tiene CD4, ese es el terreno propicio para que suceda lo que ustedes puedan imaginarse, ¿no? Lo importante es llegar a la causa del problema.
Entonces, VIH, que no se sabía VIH, pero tenía enfermedad avanzada, abscesos esplénicos probablemente bacterianos y tuberculosis fuera de los pulmones, ¿no?